Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema: algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque eso sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Bien, empezamos un segundo vídeo sobre Conte. Va a haber dos vídeos sobre Conte y lo que vamos a hacer, aunque yo imagino que ustedes ya han visto el primero, pues, y además se los recomiendo si no ha sido así, vean ustedes el primero porque aquí nos vamos a referir a conclusiones, a culminaciones de esa forma de pensar característica de Conte, pues vamos a hacer un breve resumen de lo que estuvimos viendo, ¿no? Dijimos que Conte era uno de los autores más relevantes de la historia de la filosofía, explicamos que relevante no lo entendemos nunca como que estemos de acuerdo con él, eso nos da igual. Relevante es aquel filósofo que es capaz de, uno, fundar un movimiento filosófico que le sigue, en cierta manera, todo el positivismo, todo el neopositivismo, mucha parte de la filosofía del lenguaje, es decir, Conte tiene un éxito rotundo en ese aspecto, pero también es un autor al que se le critica de forma incluso cruel, de forma incluso, digamos, con inyectivas personalizadas, ¿no? Pues pusimos el ejemplo de que la fenomenología, una de sus causas, no la única lógicamente, pero sí una de ellas, es contestar al positivismo. El lema de Husserl a las cosas mismas es un lema que está respondiendo al positivismo. Pues lo que vamos a ver hoy es la culminación de ese pensamiento de Conte en la construcción de, uno, la sociología. Conte inventa la sociología. Dos, la religión de la humanidad. Y antes vamos a hacer, si me lo permiten ustedes, un breve resumen. Sé que soy muy pesado con los resúmenes, pero creo que son muy importantes para entender a los autores. En el anterior vídeo vimos dos cosas. Y las vimos basándonos en una frase de Conte, que voy a volver a poner ahí el esquema de la frase, ¿vale? Porque nos sirvió en el anterior vídeo y nos va a servir en este. Esa frase decía que el verdadero espíritu positivo consiste en ver para prever, en, también la frase continúa, en estudiar lo que es, y en, la frase continúa, a fin de concluir lo que será, Pues vamos a ver si Conte hace esto o no ahora. Vimos en el anterior capítulo que sí lo hacía, ahora vamos a ver si lo hace también en la sociología y en la religión de la humanidad. ¿Qué decíamos en el anterior capítulo? Decíamos, una primera parte, decíamos, definimos el término positivo, ustedes lo recordarán, ¿no? Y lo definíamos por dicotomías, por enfrentamientos. Es lo real frente a lo quimérico, es lo útil frente a lo inútil, es lo cierto sin duda frente a la especulación interminable, es lo preciso frente a lo vago, es lo opuesto a lo negativo frente a la idea permanente de crítica ya sin sentido, es lo relativo frente a lo absoluto. Y decíamos, cuidado, lo relativo frente a lo absoluto no lo entendemos como un relativismo. Siempre que ustedes quieran pensar cómo pensaba Conte, váyanse a las ciencias positivas. Así pensaba Conte. No hay un relativismo en las ciencias positivas. Los físicos no son de escuelas. Si alguien está pensando en la mecánica cuántica, es otro problema. Pero los físicos no son de escuelas. O sea, los físicos presentan teorías, se contrastan, se comprueban, se ven sus posibilidades, sus desarrollos y se decide, oiga, pues seguimos esta teoría o no seguimos esta otra. Lo relativo que era la renuncia al conocimiento absoluto. 1. Y 2, veíamos cómo habíamos llegado a eso que era la ley de los 3 estadios. Ustedes se acuerdan, ¿no? Y decíamos, ¿por qué estadios? ¿Por qué no estados? A veces lo van a ver ustedes como estados. No es incorrecto. Lejos de mí siempre querer corregir a otros autores, querer corregir a otros profesores, querer corregir a otros divulgadores. No es en absoluto erróneo estados.
¿Por qué yo prefiero llamarlo estadios? Primero, porque la traducción tradicional generalmente ha sido estadio. Y segundo, porque estadio creo que se corresponde más con la idea de Comte de que es un proceso en el cual lo siguiente procede de lo anterior y lo supera. Son estadios, ¿vale? No son meramente estados que podrían convivir unos con otros. Los estadios, en este caso concreto, no pueden convivir temporalmente. O estás en un estadio o estás en otro. Hombre, hay periodos, digamos, en los cuales se solapan determinadas cosas porque se está produciendo el cambio, pero son estadios. Así que, uno, ya sabíamos lo que era lo positivo, la ley de los tres estadios, que decíamos, ¿no? Vamos a ponerlo para recordarlo, que estaba el teológico, donde la imaginación pura explicaba, pero ya había un proceso de abstracción, recuerdan ustedes, desde el fetichismo, el animismo, hasta el politeísmo y finalizando en el monoteísmo, esa abstracción que explicábamos. Dos, el metafísico, necesario absolutamente, aunque erróneo, la idea de una imaginación pero dominada, intentando ser dominada por la racionalidad, el proceso de la construcción de conceptos que vienen a sustituir a las entidades religiosas, el concepto de la idea de una teoría que intenta explicar el mundo, pero que tiene el problema de que surgen varias teorías distintas, es decir, el estadio metafísico característico de la filosofía y por último el estadio que llamábamos positivo. Y cada uno de ellos, recordábamos, tenía una faceta no solamente cognitiva, no solamente intelectual, sino social. ¿Lo recuerdan, no? En el estadio teológico, la teocracia, la monarquía, el poder militar. En el estadio metafísico, la revolución, la constante crisis, la anarquía, el desgobierno. En el estadio positivo, los sabios, poder intelectual, los empresarios, poder social, poder gestor. Y teníamos esta idea. Pues ahora, ¿qué vamos a ver? Ahora vamos a ver qué es esa filosofía positiva ya en el estadio positivo. Lo que nos vamos a centrar ahora es en la construcción del modelo social, si quieren ustedes hablar así. ¿Vale? ¿Y qué vamos a ver primero? La fundamental importancia que tiene la ciencia. La importancia de la ciencia en ese estadio positivo del que estamos hablando. Venga. Miren, me van ustedes a disculpar, tenía aquí preparado el borrador. Vamos a ver si borra. Borra. ¡Ay, qué importante es borrar en la vida! Esta tontería no sé a qué he venido. Porque les voy a poner, vamos a poner así, el estadio positivo, ¿no? Para que sepamos que todo lo que vamos a contar es el estadio positivo. En realidad, todo tiene que ver con la construcción de ese estadio positivo. Vale, lo subrayamos así y ahora ya sí. Ahora ya podemos empezar. ¿Cuál es la primera característica de este estadio positivo? La importancia de la ciencia. Primera característica. Importancia de la ciencia. Claro. Lo hemos dicho. Características de lo positivo. ¿Se acuerdan ustedes que acabamos así el vídeo? Esas características de lo positivo, ¿a dónde nos llevan? A la ciencia. La ciencia es el gran saber positivo. De hecho, las llamamos ciencias positivas. Fíjense ustedes que no las llamamos ciencias metafísicas. No las llamamos, no sé, ciencias teológicas. No las llamamos ciencias fetichistas, que quedaría, por cierto, muy feo. No las llamamos de ninguna de estas maneras. Las llamamos ciencias positivas. Y de hecho, hasta les hemos cambiado el nombre. Antes había una filosofía de la naturaleza. Hoy en día hay física, hay química. Ya no existe esa idea de estoy haciendo filosofía. Estoy haciendo otra cosa, estoy haciendo una ciencia positiva, empírica, contrastable, con lenguaje matemático. Tiene una serie de características. Importancia de la ciencia. Pero no todas las ciencias son iguales. ¿Qué es lo que va a decir Comte? Que va a haber una jerarquía. Muy importante. Vamos a pintar aquí el gran momento positivo. Estamos en el estadio positivo. ¿Vale? Esto va a ser nuestro estadio positivo. El sol es la ciencia, ¿no? La luz es la ciencia. Pero del mismo modo que hay sol, luna y estrellas,
Parece que hay una jerarquía en la distribución de la luz, si ustedes me permiten la metáfora, lógicamente no es así en la realidad. Comte lo sabía, que nadie crea que esto es una metáfora de Comte. Hay una jerarquía en la ciencia. ¿Cuál es esta jerarquía? Esta jerarquía, que es muy interesante, tiene que ver con su objeto de estudio y con su generalidad. Es decir, a mayor generalidad de la ciencia, menor complejidad. Y a menor complejidad, la ciencia está por debajo. Es una pirámide. Vamos allá, vamos a pintar la pirámide. Porque esto les va a sorprender. Yo recuerdo cuando la primera vez que me lo explicaron a Comte, en la carrera, esto nos sorprendió mucho. Porque todos esperábamos que en la cúspide estuvieran otras cosas y no, va a haber algo muy curioso. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues empezamos del siguiente modo. Venga, ¿cuál sería la primera? La base de la pirámide, las matemáticas. Claro, las matemáticas son la base, porque todas las ciencias se van a construir en lenguaje matemático. Pero no son la ciencia más importante. Son un mero instrumento. Su interés es instrumental. Me vienen muy bien, son magníficas, son maravillosas, son ciencia, ¿eh? Pero no son lo más importante. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente es la astronomía. Claro, ¿de qué trata la astronomía? Primero, la astronomía utiliza las matemáticas, pero ya las aplica a la realidad. Ya es otra cosa. Ya tengo algo más. Tengo, primero, menos generalidad, la astronomía me perfila, y dos, más complejidad, porque al aplicarla tengo problemas. Claro, entonces ya tengo la astronomía. ¿Y luego qué tengo? A alguien ahora le podría sorprender, la física y la química. Física y química. Fíjense ustedes que muchos de ustedes esperarían que la física y la química estuvieran ahí arriba. Dice Comte, ¿por qué? Física y química, ¿qué hace? Utiliza las matemáticas y explica los fenómenos astronómicos. ¿Pero qué le ocurre? Que no es tan compleja como la siguiente, que es la biología. Esto yo sé que les puede sorprender, pero es que es así. Pero ojo, que nos queda una. La biología. ¿Qué es la biología? ¿Cuál es la causa de que Comte sitúa la biología tan arriba? Que hoy en día nos sorprendería, ¿no? Diríamos, joder, pero ¿por qué la biología tan arriba? La ciencia exacta, perfecta para nosotros, sería la física o la química. Porque claro, la biología es una física química aplicada a los seres vivos, con lo cual la complejidad es mucho mayor. No sé si me estoy explicando. Es decir, ven ustedes que hay un proceso en el cual yo voy, por un lado, siendo ciencias cada vez más complejas, porque se van aplicando a factores más específicos y eso le da mayor complejidad. Las explicaciones generales son más fáciles de defender que las explicaciones concretas. Estamos hablando de la mentalidad del siglo XIX. ¿Y la biología qué es? Es una física y química, es una astronomía, es unas matemáticas aplicadas a un campo concreto y específico como es la biología. Fíjense ustedes que todavía no sabemos cómo ha surgido la vida, hay distintas teorías, eso es verdad. Unas parecen más plausibles, otras menos, pero bueno, es un problemón en biología, que esto nos lo contaban siempre de niños, ¿no? Ustedes se acordarán, que por cierto, el otro día lo estuve yo comentando en una clase de filosofía, es si los virus son seres vivos o no. Claro, es un problemón, porque es muy complejo el problema. ¿Y cuál es la reina? Y esto ya sí que les va a sorprender a ustedes. ¿Cuál es la reina? Ustedes esperarían algo que se dé en la Facultad de Ciencias. Ustedes esperarían a alguien que lleve una bata blanca, que tenga un laboratorio, que tal. No, dice Comte. La buena, la guay, para tenernos un poco así en plan infantil, es la sofiología. Si es que era un genio. Hay que conocérselo. La sofiología. Esto a ustedes les sorprende. Dicen, anda, ¿pero y por qué? ¿Por qué? Porque la sofiología, y aquí Comte le puso al principio un nombre muy interesante,
le puso de nombre no sociología, sino física social. Fíjense el nombre, ¿eh? Física social. ¿Qué es la sociología? Es la explicación científica, luego tendré que aplicar todo esto, a la sociedad humana, lo más complejo que hay. Poder predecir, poder actuar, poder gestionar la sociedad humana es mucho más difícil que poder predecir, por ejemplo, las fases de la Luna. ¿A que sí? ¿Ven ustedes? Comte no es tonto. Comte no es un tipo reduccionista científico como se le intenta presentar a veces. Se le intenta presentar muchas veces como una especie de tipo que solo quería convertir todo en ciencia. No, Comte no es eso. ¿Comte qué es? Comte es alguien que no está queriendo erradicar el conocimiento tradicional de la filosofía, sino transformarlo para que cumpla las condiciones de lo positivo y se sitúe por fin en el estadio definitivo. Comte no quiere erradicar la filosofía, la quiere transformar en sociología. Fíjense ustedes que podríamos decir, estamos jugando a un poco así en plan para sacar luego un vídeo corto de esos de lo he puesto en TikTok. Mentira, no lo voy a poner. Bueno, fíjense ustedes que Marx está haciendo algo muy similar. Cuando Marx se pone a escribir El Capital, Marx no se pone a escribir El Capital porque sea un economista, porque él piense, yo soy un economista. No, eres un filósofo. Él hace una crítica de la economía política. Esa es su función. Es la idea de que estoy intentando en toda esta época que transformar la filosofía. Nietzsche la tiene, Schopenhauer la tiene, Hegel la tiene, todo el siglo XIX, Kierkegaard la tiene. Estamos citando autores que tenemos nosotros vídeos, ¿vale? Todos estos autores que tienen esa idea. Así que ya tenemos a la sociología. Muy bien, tengo una jerarquía y en su punto fundamental está la física social. Venga, pues lo ponemos aquí. Ahora, vamos allá. Pues vamos a hablar de esa sociología. ¿Cómo es la sociología? Claro, si la importancia de la ciencia, pues ahora la importancia de la sociología. Vamos a ir un poquito así ligeros. ¿Cómo es esa sociología? Primero, ¿esa qué es? Bueno, es el estudio de la sociedad. Comte es el creador de la sociología. Comte, por supuesto, hay antecedentes. O sea, nadie crea nada de la nada. Eso se llama adanismo. Lo definía muy bien Ortega y Gasset, el filósofo español. Lo definía muy bien, ¿no? Nadie es quien se crea que crea los términos de la nada, es un imbécil, decía Ortega, parafraseándole. Claro, nadie lo hace. Comte era el secretario de San Simón, es decir, había habido ya una serie de intentos de explicaciones sociológicas, ¿no? Pero Comte es el primero que dice, vamos a crear una ciencia de esto. Y entonces es la sociología. ¿Esa ciencia qué es? Primero, vamos a poner sus características. Es una teoría. Claro, es estudiar lo que es. Pero es una teoría que incluye un proyecto de reforma. Otra vez estarán ustedes pensando, anda, como Marx, claro, como Marx, pero contrario a Marx, cuidado en la idea del proyecto de reforma, pero sería la idea de hago una teoría para concluir lo que será para prever. Para reformar, para generar ¿el qué? Un mundo positivo. Claro, así que ya tengo, 1, una teoría. 2, ¿qué es lo que hace? Lo que presenta es que estudia la sociedad de dos formas. Dos formas de estudio. Estática y dinámica social. La estática social y la dinámica social. ¿Vale? Dos divisiones, dinámica social y estática social. Venga, dos estudios. Estática y dinámica. Vamos a poner estática y vamos a poner dinámica. Miren ustedes, ¿se acuerdan de la ley de los 3 estadios? ¿Se acuerdan de que la historia para Comte era un proceso? ¿Recuerdan ustedes eso, no? Pues claro, si la historia es un proceso, en primer lugar, tengo que hacer un estudio de ese proceso.
¿Ese estudio cuál será? ¿La estática o la dinámica? Pues hombre, la dinámica. ¿Estudio el qué en la dinámica? El progreso y explico el cambio social. Claro, voy explicando pues los 3 estadios, dentro de cada estadio cómo se va produciendo el cambio, explico también en cada estadio sus procesos y tal, entonces tengo una dinámica social. Una dinámica, ¿no? Ya la tengo ahí. Esta es muy sencillo de entender. Pero tengo también una estática. ¿Y una estática de qué? Del orden positivo. Perdón, me he equivocado otra vez. Vamos a borrar, ¿eh? Para eso tenemos aquí el borrador. Orden positivo. Claro. Porque a mí, volvemos atrás un momento. ¿Qué me importa a mí? Fíjense ustedes. A mí me importa no solo la teoría. Por la teoría tengo una estática y una dinámica. Sino el proyecto de reforma. Y ahí me entra la estática. La estática estudia lo que es, la estática prevé, concluye lo que será. Claro, la estática por eso es que es más importante. La vamos a poner así porque es más importante. Claro, porque estoy en el orden positivo y la estática es la que me va a decir qué tengo que hacer aquí. ¿Se entiende, no? Así que domino la dinámica. ¿Y qué es entonces la sociología? Claro, ustedes estarán diciendo, anda, pues mira, es la teoría que explica la sociedad, que tiene además un proyecto de reforma, que la explica en su proceso histórico, en su proceso temporal y además en su estructura organizada. ¿Qué es entonces? Es la gran ciencia. Claro, es la cúspide. Ahora lo entendemos. Recuerden ustedes, las matemáticas, la astronomía, la física, la química y la biología son muy importantes, dice Comte. Joder, claro que lo son. Si yo no estoy diciendo que no sean importantes, por favor. Claro que lo son, pero ¿cuál es su límite? Su límite es que no me están reformando el mundo, me lo están solo describiendo. Yo describo en matemáticas, en astronomía, en física y química y en biología. Yo transformo en física social, en sociología. Recuerden ustedes, física social y sociología son lo mismo para Comte, ¿vale? Yo transformo en física social, en sociología. Así que ya lo tengo. ¿Y cuál es mi lema? Mire, creo que hay... De vez en cuando recibo algunos comentarios desde Brasil, por cierto, disculpen que no pueda contestar a los comentarios. Hago un breve paréntesis. Perdónenme, pero es que este canal, ya saben ustedes, no está monetizado. Yo no vivo de esto, ni quiero vivir de esto. Yo soy profesor en un instituto en Madrid, en España, y eso es mi trabajo, digamos, asalariado, que por cierto me gusta también, no tiene ningún problema. Esto lo hago porque creo que es mi deber como profesor expandir los acontecimientos culturales, pero no tengo tiempo para contestar a muchos comentarios, así que discúlpenme ustedes que no los conteste. Pero bueno, lo que íbamos. Hay algunos comentarios que me han hecho desde Brasil. Pues miren, dedicado. ¿Cuál es el lema de la sociología? Orden y progreso. Lo que pone en la bandera de Brasil. Los positivistas fueron muy importantes en el mundo de habla hispana, no solamente en Latinoamérica, en Hispanoamérica, también en España. Los positivistas fueron muy importantes, hubo todo un movimiento positivista, un movimiento krausista positivista, el positivismo krausista, que fue muy importante en España. Pues orden y progreso, claro, ¿qué es? Orden, la estática. ¿Qué orden? El positivo, no otro. Ahora vamos a ver. Y progreso. ¿Qué progreso? La dinámica, pero supeditada a la estática, que es la que le marca el orden. No me vale cualquier progreso, tiene que ser un progreso determinado. Así que ya tengo orden y progreso. Ya tengo el qué. La construcción de la sociología para el estadio positivo. ¿Vale? Y ahora viene algo sorprendente. Porque claro, ustedes están diciendo, bueno, pues se acaba aquí. Porque Comte es muy listo. Y se da cuenta de algo. Me falta algo. ¿Qué me falta?
Miren, estamos aquí. Vámonos al estadio positivo, si ustedes me lo permiten otra vez. Yo sé que soy muy pesado con las repeticiones, pero es que son muy importantes. Estamos aquí. Yo ya tengo la ciencia que me va a guiar. Yo ya tengo el grupo intelectual que me va a guiar. ¿Se acuerdan ustedes, no? Los sabios. Los científicos, diríamos hoy en día. Yo ya tengo los grupos de gestión, los empresarios. Pero me falta algo. ¿Qué me falta? La emoción, que la gente se cohesione bajo la emoción. Que la gente aquí esté como feliz de estar cumpliendo, cada uno en su puesto. No olviden nunca esto, que es, iba a decir terrible, es muy interesante, lo vamos a dejar en un término neutro, cada uno en su puesto y felices. Y eso no me vale, lo intelectual. Necesito algo distinto. Necesito algo que haga que esa gente realmente esté cohesionada, conviviendo en una sociedad determinada y que le permita a esa gente estar feliz. ¿Cuál ha sido el gran elemento de cohesión social en las sociedades? Redundancia absoluta. ¿Cuál ha sido el gran elemento de cohesión social? La religión. La religión da una cohesión social como probablemente ningún otro hecho social. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una religión. El estadio positivo tiene su religión. ¿Y qué religión tiene? Su religión de la humanidad. Claro, no puede ser la religión de Dios. No puede ser la religión de la trascendencia. No puede ser eso. Tiene que ser la religión de la humanidad. ¿Por qué? Porque si fuera la religión de Dios de la trascendencia, estaríamos aquí otra vez. ¿Para qué hemos hecho esto, todo este camino? Y entonces, ahora vamos a explicar muy rápidamente. Esto sí que nos daría para 4 o 5 vídeos, porque aquí hay de todo, hay cosas interesantísimas. Bueno, hay hasta sacramentos de este tipo de religión que los contamos hoy como curiosidades, ¿no? Pero que son muy interesantes, va mucho más allá de lo que es una curiosidad. Vamos a intentar explicar por qué Comte hace una religión de la humanidad y por qué Comte, por cierto, que esto igual ya es un poco más de cachondeo, se nombra a sí mismo sumo sacerdote. ¿No? Claro, si yo hago una religión va a estar jerarquizada y me hago a mí mismo sumo sacerdote, ¿no? Bueno, pues vamos allá. ¿Cuál es el objetivo? Venga, empezamos con la religión de la humanidad. Pero que nadie lo olvide. Está aquí. No está aquí. No está aquí. ¿Se acuerdan ustedes, no? Este era el estadio teológico. Este era el estadio metafísico. No está aquí. No está aquí. Está aquí. Ahora vamos a ver por qué. Venga, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es cohesionar, ya lo hemos dicho, y el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo ya no es solamente la idea de cohesionar, de hacer una cohesión, sino el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es, además, una religión secular. Cohesionar a través de lo secular, pero religioso. Un juego aparentemente imposible. ¿Cuáles van a ser los lemas? Atención. ¿Qué es lo que hemos dicho del estadio positivo? Siempre lo vamos a referir al estadio positivo, ¿eh? Hemos dicho, 1, la gran ciencia del estadio positivo es la sociología. 2, la gran cohesión emocional va a ser la religión de la humanidad. Necesitamos cohesión social, ¿no? Ya lo sabemos. Necesito que no haya revoluciones. ¿Se acuerdan ustedes el estadio metafísico? ¿Cuál era su problema? ¿Dónde está? Aquí. Ah, claro, que como es muy revolucionario, pues se me cambia de sitio. ¿Se acuerdan ustedes su problema? Que había muchas revoluciones, había un caos, había una anarquía. No, quiero orden. Quiero orden y progreso. ¿Qué es lo que voy a conseguir entonces? Voy a conseguir lo siguiente. Tengo, en ese orden, tengo el orden intelectual. Intelectual. ¿Que serían quiénes? Los sabios, los científicos. Tengo el orden político.
que serían, ¿quiénes? La tecnocracia, ¿no? Los gestores, el empresariado, hoy llamaríamos, mejor que empresariado, lo vamos a llamar aquí ya prefisando más tecnocracia, ¿no? Una tecnocracia, una meritocracia, porque no sería exactamente la idea de que yo tengo una empresa y entonces gobierno, sino otra cosa. Miren, en breve vamos a hacer un vídeo sobre la Ilustración Oscura, un movimiento actual e intelectual de la extrema derecha, permítame que abra así, lo digo para hacer un resumen, y vamos a ver que esto se repite en ese tipo de pensamiento. De determinada manera, también es verdad, una tecnocracia. Tenemos un orden intelectual, los sabios, un orden político, la tecnocracia. Claro, ¿y qué me falta? Me falta el orden emotivo y moral. Si yo quiero tener una buena sociedad, tengo que tener algo que les junte. De hecho, fíjense ustedes que esto es muy interesante. Vamos a volver un momentito a Marx, si me lo permiten. Ya sé que estoy haciendo siempre una dicotomía Marx-Comte, pero creo que sirve para entenderlo. Claro, Marx no quiere orden, quiere desorden, quiere revolución. Luego, para Marx, la religión, ¿qué es? El opio de los pueblos, porque me evita la revolución. Fíjense ustedes que los dos están pensando lo mismo, Marx y Comte. Comte, ¿qué dice? Si tiene razón. No sé si Marx sí leyó a Comte. Comte murió muy joven, no le dio tiempo a leer a Marx, ¿vale? Murió en el 57, creo recordar ahora, Comte, en 1857. Bueno, ¿qué le dice Marx a Comte? Pero si tiene razón, Comte, la religión provoca cohesión, hay que quitarla. Y dice Comte, claro, si provoca cohesión, ¿qué es lo que hago? Es mi orden emotivo y moral, es la religión. ¿A través de qué? Miren ustedes, la vamos a poner aquí, la religión. ¿Qué me permite la religión? Fíjense ustedes. ¿Cómo va a ser esa religión? Me permite tener un sentido de la vida. 1. La religión implica un sentido de la vida. 2. Una guía de conducta. La religión le dice a usted lo que está bien y está mal, cómo se tiene que portar. 3. Unificar la sociedad. Fíjense ustedes lo que me está permitiendo, ¿eh? Es que no me permite una cosa solo, es que me permite el sentido de la vida. Me permite la idea de la conducta. Me permite la cohesión. Me permite, lo hemos dicho antes, la resolución de un problema que es la dicotomía entre razón y emoción. Ortega y Gasset, también hablábamos en el anterior capítulo, bueno, y acabamos de hablar de él, quiero recordar, con lo del adanismo. Ortega y Gasset hacía una distinción muy interesante, muy sencilla, pero en filosofía lo sencillo es muy interesante muchas veces. Los grandes filósofos son sencillos cuando hacen estas cosas porque son los que se dan cuenta, ¿no? Entre ideas y creencias. Y decía él, las ideas son intelectuales, las creencias se viven. Claro, yo tengo un problema. ¿Cómo soluciono esa dicotomía entre razón y emoción? Eso me lo resuelve perfectamente una religión. Fíjense ustedes, el catolicismo es teología, pero bueno, unos tochos así, de teología. De explicaciones, tal la transustantación, cómo es posible, no sé qué tal, unas cosas ahí enormes, y al tiempo es una emoción. Claro, ¿qué hago? Lo soluciono. ¿Cómo? Con esa religión. ¿Qué tengo? Ya he expuesto el qué. Los elementos básicos para hacer un orden positivo. Lo intelectual, lo político y lo emotivo y moral. La cohesión social. Vamos a ponerlo. Ya está. Y ahora, ¿qué elementos tiene esa religión? ¿Cuál es su contenido? Si ustedes quieren verlo así, ¿no? ¿Cuál es su contenido? Esto lo vamos a explicar muy rápido, porque ya les digo a ustedes, esto es muy interesante, pero es que no tenemos tiempo material para hacerlo en un vídeo de divulgación. Primero, toda religión tiene un objeto de culto. Pues aquí, vamos a ponerlo así, el contenido 1. Culto. ¿A qué hago culto? ¿Cuál es mi objeto de culto? Mi objeto de culto es la humanidad. No Dios, no la Virgen, no los santos, sino la humanidad. ¿La humanidad como qué? No como una abstracción, sino como el ser colectivo y moral. Claro, la humanidad. Yo me debo a la humanidad, yo
Lo que hago es que, del mismo modo que en la religión, vamos a poner la religión cristiana, yo actúo por Dios y para Dios, en la religión de la humanidad, que se va a llamar así, ¿no? No lo olviden, religión de la humanidad, yo actúo para la humanidad. Todos mis profesos de trabajo, sociales, vitales, están para la humanidad. Así que, primero, ¿qué es lo que hago? La humanidad es lo que llama Comte el gran ser. Claro, igual que Dios es el gran ser en la religión cristiana. Así que tengo culto a la humanidad. 2. Una estructura sacerdotal. ¿Qué sacerdotes tengo? Estructura sacerdotal. Pues va a ser una jerarquía, claro. Orden y progreso. ¿Se acuerdan ustedes de los principios del positivismo? Lo preciso frente a lo vago, lo cierto sin duda frente a la especulación, la razón frente a la imaginación, lo real frente a lo quimérico. ¿Se acuerdan ustedes, no, de todo aquello? Una estructura sacerdotal que va a estar ¿qué? Que va a estar absolutamente jerarquizada y que tiene en el propio Comte su función de sumo sacerdote. Hace poco, fue relativamente poco, la Iglesia romana, la Iglesia católica, se reunió para elegir su nuevo papa. Pues dice Comte, pues nosotros hacemos lo mismo. Aquí no nos va a votar la gente. Nosotros nos situamos como sumo sacerdote. La religión me la he inventado yo, pues ¿quién va a ser el sumo sacerdote? Pues yo. Ya está, ¿no? ¿Y qué es esos sacerdotes? ¿Quiénes son? En esta estructura, ¿quiénes son esos sacerdotes? Son, cuidado, los sabios. No son sacerdotes en el sentido de los místicos, los ascetas, los que están en contacto con Dios. Son los que están en contacto ¿con qué? Con el conocimiento positivo. Claro, son aquellos que están con el conocimiento positivo. Y su función no es dogmática. Su función no es hacerte creer cosas, sino es pedagógica, es enseñarte. Es una función de enseñar. Es una religión pedagógica. Básicamente. Claro. Así que, 1. Un culto a la humanidad. 2. Una estructura sacerdotal con una función pedagógica. Pero, cuidado, absolutamente como jerárquica. Y 3, muy importante, una palabra que se inventa Comte. Parece ser que se la inventa Comte. Hay otras versiones que dicen que no, que la palabra tenía ya una cierta tradición. Comte es el que, digamos, la populariza, pero vamos a jugar con la idea de que se la inventa Comte porque le hace falta una religión que se basa en él esta la voy a poner en mayúscula, altruismo. ¿Qué significa eso del altruismo? Existe el egoísmo y el altruismo. El egoísmo es cuando yo me preocupo solo de mí. El altruismo es cuando yo me preocupo del otro, del alter, del que está fuera de mí. Pues la idea moral de la religión de la humanidad es el altruismo, vivir para los otros. Es la subordinación absoluta del interés particular en el interés general. Claro, es que, si ustedes me lo permiten, ¿se acuerdan de la religión? ¿Era la religión de qué? De la humanidad. Cuando tú eres buen religioso, vamos a jugar con una religión tradicional, vamos a hacerlo un poco simple porque si no, claro, los ejemplos pues no valen. Cuando tú eres muy religioso, ¿tú para qué vives? Para Dios. Tú vives para Dios. Cuando tú eres muy religioso, ¿tú para qué vives? Para tu objeto de culto. Para la humanidad. ¿Y eso qué te implica? Eso te implica necesariamente el altruismo. Claro, porque si tú vives para la humanidad, miren ustedes, aquí están. Venga, miren, bueno, esta sería un poco, y este con frequillo, este no sé qué tiene. Bueno, esto es la humanidad, ¿no? Vamos a pintar uno sonriendo porque es que vaya humanidad más triste que no está saliendo. Como el que pinta. Pues, ¿qué ocurre? Yo, que estoy aquí, podría hacer dos cosas. O vivir para mí, pero entonces, ¿qué sería mi objeto de culto? Yo. Claro. ¿Y cuál es mi objeto de culto? La humanidad. Así que yo vivo para los otros.
para los alter, para el altruismo. ¿Ven ustedes? Es muy interesante. Así que vamos a ver, tengo un culto, una estructura sacerdotal y un principio moral, una virtud. Vamos a ponerle aquí virtud, que es el altruismo. Claro, si yo consigo esto, ¿qué consigo? ¿Se acuerdan ustedes? Orden y progreso. ¿Qué consigo? Consigo una ética social. Dios mío, que no estoy ahora. Es que me ha asustado. Digo, anda, que no estoy. Consigo una ética social. ¿Qué es qué? Que el bien supremo sea siempre el bien colectivo. Vamos a poner aquí la ética social. Claro, el bien supremo es el bien colectivo. ¿Qué bien colectivo? Cuidado. El orden positivo. No lo olviden, ¿eh? Comte no está jugando a, si quieren, permítanme que lo diga, a ser un hippie. Comte está dirigiendo un proceso ¿de qué? De reforma social. Ver para prever, estudiar lo que es, concluir lo que será. El altruismo conduce a la ética social y la ética social conduce a la consolidación del orden positivo. La religión de la humanidad, su finalidad última es la cohesión social, la conversión de que el bien supremo es el bien colectivo. Tiene otra frase Comte que vamos a acabar con ella, porque ya con esto acabamos y hacemos como siempre un resumen, porque yo sé que a ustedes les gustan los resúmenes, me van ustedes a permitir que borre aquí un piquito para poner la frase. Tiene una frase Comte que es muy buena porque resume muy bien su pensamiento, es el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. Claro, ahora lo entendemos. El amor como principio, claro. ¿En qué se basa? La moral social, en el amor como principio. ¿Ven ustedes ahí? Segunda idea, la frase es la misma, es una coma. Lo que pasa es que la estoy separando para explicarlo un poquito. El orden como base, claro, porque ojito, a mí no me valen ahora que me vengan ustedes milenaristas o apocalípticos. El orden es la base. Miren, este brazo que les abra, el orden es la base. Y el progreso como fin. ¿Pero qué progreso? El progreso como fin. ¿El progreso qué es? El desarrollo que la dinámica social marca del orden positivo. Pues vamos a resumir para que ustedes lo entiendan. Todo ya, yo creo que ya lo han entendido todo, por supuesto, pero es únicamente para que vean ustedes cómo todo se ha ido atando, ¿vale? Cómo tenemos un autor sistemático, un autor muy interesante, un autor muy relevante, independientemente de lo que opinemos, a favor o en contra. ¿Qué es Comte? Comte es el autor de la filosofía positiva. ¿Qué es lo que señala? Que después de un desarrollo histórico nos encontramos en un nuevo momento histórico, el momento positivo. ¿Y qué es lo que él busca? Él busca fundamentar, cohesionar, generar ese momento positivo. Hacer un estadio positivo. ¿Dónde qué? Donde toda la humanidad se sienta reconciliada consigo misma. La religión de la humanidad. Empezamos. Ese estadio positivo, ¿cuál es su primera característica? La importancia de la ciencia. ¿Pero toda la ciencia vale lo mismo? No. ¿Se acuerdan ustedes cuando decíamos que un principio en Comte era lo de lo relativo frente a lo absoluto? Claro, pero no era un relativismo, no todo vale igual. La ciencia tiene una jerarquía, ¿la ven ustedes aquí? ¿Y cuál es la ciencia suprema? La física social, la sociología. Nosotros en este vídeo hemos utilizado indistintamente física social y sociología. Nos da igual, es un vídeo de divulgación, no vamos a hacer aquí precisiones. ¿De qué trata esta sociología de la sociedad? ¿Para qué? Para estudiarla y para gestionarla. Proyecto de reforma. Cuidado. Y por lo tanto tendrá una dinámica y una estática. ¿Pero qué ocurre? Que esa dinámica estará por encima de la estática porque es la estática donde... Perdón, lo he dicho al revés. Esa estática estará por encima de la dinámica porque es la estática donde se puede estudiar el orden positivo.
Así que ya tengo que mi lema va a ser orden y progreso, una construcción de un nuevo modelo social, estadio positivo. Y me faltaba algo. Lo tengo todo pensado y de pronto digo, anda, que la gente tiene emociones. Anda, que la gente tiene esperanzas. Anda, que la gente quiere tener un sentido de la vida. ¿Qué hago? Y dice Conte, ya está. Una religión de la humanidad. Dice Conte, lo tengo. Una religión de la humanidad. Con el objetivo de cohesionar a través de lo secular, de la religión secular, observen, una aparente contradicción, ¿no? Ya hemos visto que no lo es exactamente. Ese orden intelectual que ya lo tengo claro, los sabios. Ese orden político que ya lo tengo claro, la tecnocracia. Ese orden emotivo y moral que me faltaba con la religión de la humanidad. Un culto a la humanidad con una estructura sacerdotal jerarquizada y una idea clave moral, una idea fundamental, una palabra que se inventa Conte. El altruismo. Y así llego a un fin. El amor como principio. Altruismo. El orden como base. El estadio positivo. Y el progreso como fin. El control de ese estadio positivo a través de la sociología. Pues esperemos que haya sido de su interés todo esto que hemos contado sobre Conte. Ha sido, como siempre, para mí un auténtico placer estar con ustedes y, como siempre, les doy las gracias. Ha sido un honor y en próximos vídeos más. Muchas gracias por estar aquí.